Ya lo dijeron, soy diseñador gráfico de formación, también soy cineasta, las dos cosas las estudié y las dos cosas las terminé afortunadamente y las dos cosas las ejerzo. Esta combinación obviamente hace que nuestro trabajo tenga, digamos, algunos toques bastante particulares y no solamente eso, sino la manera en la que nosotros hemos planteado, digamos, como nuestra idea de taller. Es un taller familiar, vamos a decirlo así. Nosotros lo vemos como en la tradición un poco de lo que eran las viejas, digamos, pues eso, talleres familiares que estaban incluso en la propia casa y que nada, que dentro de lo que es una organización, digamos, en la cual hay una buena compenetración, que es una familia, se puede lograr ejercer un oficio como es el diseño gráfico y de una manera muy particular, siempre amarrado además a un proyecto de vida, lo podemos decir así. Para eso es una cosa que yo a nivel introductorio quiero que quede realmente como muy claro que lo que nosotros hicimos, estos éramos tantos, un taller de diseño, de gráfica, en realidad trabajamos motion, trabajamos todo lo que tenga que ver con la gráfica en sus diferentes, digamos, como medios, plataformas, etcétera, pero siempre obviamente apegados a lo que es una formación como diseñadores gráficos. Mi hermano, que es menor que yo, es con el que compartimos y con los que somos en realidad socios de este proyecto y tenemos la fortuna, tal vez por ser un poco tercos y un poco aferrados a lo que uno desea hacer en la vida, es que el próximo año cumplimos 20 años trabajando ya en el medio profesional. Esto quiere decir que yo, desde que salí de la universidad en la Ciudad de México, no tuve otra idea más que hacer mi propio taller y tratar de hacer mi propio camino en la gráfica, ¿no? Y esto creo que es muy importante. Lo quiero recalcar porque en realidad cuando nos toca convivir o compartir con auditorios así, que bueno, hay gente que todavía está formándose, otros que en realidad tienen tal vez poco tiempo de haber salido, o no sé, otros que estén también ya, digamos, como bien establecidos en el medio profesional, pues sabrán que el diseño gráfico en realidad cada vez tiene, digamos, como una posibilidad, una diversidad en cuanto a nichos y a medios donde poderse aplicar, que en realidad ha crecido muchísimo. A mí me tocó formarme en un momento de transición en el mundo, en la vida. O sea, no, es decir, yo cuando estudié nunca toqué una sola computadora, ¿no? Aprendí a hacer el diseño gráfico a mano, como se hacía antes. No sé si hay algunas personas de aquella generación, pero todo se hacía dibujando, tinta china, grafos, etcétera, ¿no? Y después me toca, obviamente, o nos toca forzosamente treparnos a lo que estaba en ese momento aconteciendo en cuanto a herramientas, a técnicas. Y entonces creo que por ese lado puedo decir que yo, mi hermano es más joven, tengo, digamos, como una formación mixta. Quería hacer las cosas que yo deseaba. Y la otra, esto tiene que ver con una manera de vivir. Para quienes hayan estado en la Ciudad de México, si no están, es una ciudad muy complicada, grande, demencial, ¿no? Es decir, puede ser una ciudad que a uno se lo devora y lo traga en su propia actividad, que puedes estar viviendo en un sitio y tienes que trabajar a 2 horas de donde vives y así, ¿no? Entonces, definitivamente hay algo que para uno es muy claro, que dices, bueno, no, yo quiero vivir y disfrutar de lo que hago, ¿no? Y la otra es quiero generar un estilo propio en mi trabajo. Y esto era muy importante porque en aquel entonces en México no había un diseño que se pudiera llamar propiamente mexicano o que tuviera una identidad, o al menos no lo veíamos de esa manera. Y generacionalmente, estoy hablando de principios de los años 90, coincidimos varios colegas que nos estábamos formando en ese entonces, que teníamos la inquietud de definir qué era el diseño mexicano. O sea, el diseño mexicano en realidad tenía años de ser ya una profesión, pero no pasaba de ser, digamos, una emulación de lo que se hacía en Estados Unidos, de lo que se hacía en Europa. Y funcionaba, desde luego, y funciona. Y no estoy en contra de eso. De hecho, nosotros creo que tenemos un rango amplio en el cual podemos hacer ambas cosas, pero, o sea, manejar estilos internacionales. Pero para mí lo importante era saber que en un país que tenía una identidad visual tan fuerte, ¿no? Aunque no fueran en realidad
profesionales formados como tal, los que estaban haciendo o los que ya habían generado todos estos precedentes gráficos, vamos a decirlos así, ¿cómo era posible que los diseñadores mexicanos le dábamos la espalda a eso y estábamos viendo lo que se estaba haciendo en Texas o en California, ¿no? Era absurdo. También obviamente eso nos tocó abrir brecha en ese momento, convencer un poco también al medio, convencer un poco al entorno, a los nuevos clientes, de que en realidad había una manera o que queríamos tratar de hacer una manera, digamos, muy propia de generar el diseño gráfico. Y para eso, el tema del color pues es fundamental, porque la cultura mexicana, como muchas culturas latinoamericanas, pues tienen en el color, digamos, como una herramienta fundamental para manifestar su vitalidad, para manifestar su desparpajo, para manifestar cosas que en realidad, curiosamente, luego uno lo ve, no son compartidas, digamos, como en otros entornos, ¿no? Como Europa, como Estados Unidos. Eso hizo que en algún momento algunas personas que estaban dedicadas a hacer publicaciones en Europa o en Estados Unidos, de pronto se fijaran que en México estaba empezando a haber un grupo de diseñadores que estaba haciendo algo que ellos no habían visto nunca. Entonces, eso es más o menos un poco parte de la historia. Nos llamamos Éramos Tantos porque tiene que ver un poco también con nuestro enfoque, estamos realmente como muy vinculados a la nostalgia, al pasado. Y bueno, esta foto tiene más chiste cuando mi hermano está al lado mío, ¿no? Para que nos vean quiénes éramos, pero bueno, aquí empezó Éramos Tantos, más o menos, ¿no? Esto habla de que teníamos una muy buena relación desde niños, por fortuna, y eso nos llevó a que hoy en la actualidad seamos socios y compartamos un proyecto en común profesional y de vida. Pero somos hijos de inmigrantes en la Ciudad de México, es decir, tenemos pocas raíces mexicanas, o un 25% de raíces mexicanas, ¿sí? Y nuestra raíz está en otros lados. Por ejemplo, aquí en Ecuador, mi madre es ecuatoriana, nuestra madre es ecuatoriana, entonces tenemos obviamente pues, vínculos con Sudamérica desde siempre, ¿no? Y esta es una foto que nos tomamos hace mucho tiempo, aquí estoy yo, en Guayaquil, en una foto familiar, ¿no? Y la otra parte de mi familia venía de España. Este es mi abuelo y este es un lugar tradicional en México que se llama Xochimilco, que ahorita vamos a ver algunas otras fotos, ¿no? Que es estos lugares como turísticos donde en realidad hay unas trajineras, que bueno, esto en color es otra cosa. Esto fue nuestro origen, es mi madre ecuatoriana. Entonces en realidad esto hace que también uno de pronto reconozca de dónde viene, digamos, esa amalgama que de pronto uno es y que siente que tiene como vinculaciones por todos lados, pero nos tocó nacer y nos tocó vivir en la Ciudad de México y por ese lado, desde luego que, pues nada, que generamos una identificación, una identidad con nuestro lugar fundamental. Este es mi papá y lo saco, ahora va a decir, bueno, pues a mí qué me importa la familia de este brother, ¿no? Mi papá no era diseñador gráfico ni mucho menos, era sociólogo, había estudiado ciencias políticas, pero una de las cosas que a él le gustaba mucho era coleccionar. Era un coleccionista empedernido, enfermo incluso, era así como tipo rata que iba juntando en los espacios y los llenaba todos de cosas. Y le gustaba coleccionar, era un hombre que estaba enamorado de la cultura popular mexicana, vamos a decirlo así, sobre todo la música. Era, digamos, como su gran pasión, pero también le gustaba mucho el cine, le gustaba la literatura, era un hombre formado y que, bueno, no es porque fuera mi papá, pero tuvimos la fortuna de ser hijo de él y aprender muchas cosas de él, mi hermano y yo. Pero muchas eran indirectas, porque en realidad en ese momento no sabíamos que nos íbamos a dedicar al diseño gráfico, ni sabíamos tal vez que existía una profesión así. Él coleccionaba partituras, revistas, libros, tapas de discos, etc. Y todo lo tenía en su estudio, que era un lugar donde nosotros a veces entrábamos como a escondidas y nos pasábamos horas viendo todas las cosas que había ahí. Y era fascinante porque además había mucha historia de México, muchas cosas que en realidad nosotros estábamos, digamos, en ese momento, mi hermano es mucho más chico, en la primaria, y entonces fui descubriendo de alguna manera, como de forma, digamos, pues nada, personal, no autodidacta, porque al final de cuentas él era como mi guía, pero cosas que no aprendí en la escuela, sobre todo en cuanto a la imagen gráfica, que las fui, digamos, como las fui paladeando, deleitándome, pues en el estudio de mi padre. Y de ahí, años después, descubrimos que ese fue nuestro origen como diseñadores. Esto es un poquito del lugar donde vivimos, que también lo pongo, porque también tiene que ver con nuestro proyecto, cómo es. Nosotros vivimos hoy en día y trabajamos en este mismo espacio, que era una vecindad.
así como la vecindad del Chavo, ¿no? Para poder... Y la vecindad del Chavo en algún momento era de mi familia, bueno, de mi abuelo, y él, pues ya cuando se fueron todos los inquilinos que había ahí, que tenían rentas congeladas de años atrás y todo esto, así como don Ramón, que no pagaba la renta en el... Entonces empezamos a construir nuestro propio espacio y nos dimos cuenta que eso era fundamental para que nosotros pudiéramos desarrollar nuestro oficio, un lugar donde nos sintiéramos a gusto, tranquilos, aquí podemos parar tantito, sí, para poder, digamos, ejercer nuestro oficio como a nosotros nos gusta, pues, y además dedicarle el tiempo, ser de alguna manera el propio, digamos, como dueño de tu tiempo y de tu vida, que eso es muy importante, y entonces fundir nuestro proyecto profesional con nuestro proyecto de vida. Entonces, esto es parte de, como de nuestro taller, que en realidad, pues nada, tiene ahí algunas, justamente como estas muestras de color de muebles que nos fueron donando ahí amigos y nosotros los fuimos decorando de esta forma. Y nada, y alguna parte como de nuestro acervo, que en realidad aquí sale muy poquito, pero también nosotros, digamos que heredamos de nuestro padre esto de coleccionar así medio enfermamente, ¿no? Entonces, para retomar esto de dónde sale la necesidad, sí, yo diría como esa necesidad de realmente definir un estilo propio, entonces obviamente volteamos a lo que es, insisto, la gráfica mexicana a través de los años, ¿no? Y entonces vemos ejemplos como lo que estamos viendo ahora, que son cosas con las que nosotros convivimos. Anteriormente vimos carteles de cine de la época, de lo que llaman la época de oro del cine mexicano, de los 40, 50. Nada de eso estuvo, digamos, ¿puedes parar aquí tantito? Nada de eso estuvo, realizado por diseñadores formados o profesionales, porque ni siquiera existía la profesión como tal. Eran en realidad artistas que salían, digamos, como de otros gremios, ilustradores, caricaturistas, etcétera, que fueron los que empezaron a desarrollar este tipo de gráfica en ese momento, en un instante en el que el cine mexicano hizo un boom debido a la Segunda Guerra Mundial y a, digamos, como a la reducción de mercados de lo que era el cine norteamericano. Si uno ve los carteles del cine gringo de esta época, son mucho más pobres que este tipo de representaciones que tenemos aquí. O sea, es decir, esta gente, en realidad, y además todo el trabajo, digamos, como de tipográfico, que era también todo, digamos, el lettering, ¿no? Y esto en realidad, pues existió siempre y lo vimos siempre, y entonces de pronto nos pusimos a pensar por qué diablos esto no era parte de nuestro bagaje, por qué esto no era parte de de lo que podíamos nosotros representar, y no solamente esto, sino muchísimas cosas, insisto, a lo largo del siglo XX, que estaban elaboradas por diseñadores que eran, no, o sea, bueno, porque no eran diseñadores, pero que eran grandes creadores, grandes artistas, y que simple y sencillamente, nada, o sea, no nos parecían, digamos, como algo que pudiera ser valioso para manifestar nuestra propia cultura. Y aquí va implícito el asunto del color. Ahora viene lo que sigue, estos son timbres postales que existieron durante 20 años en México, ¿no? Donde se ve un poco como estos códigos de colores, pero también todavía no estamos hablando de un diseño mexicano como tal, pero bueno, esto que está aquí, no sé si ustedes sepan qué es. En México hubo unos Juegos Olímpicos, son los únicos que han habido en Latinoamérica hasta ahorita. Van a haber en Río de Janeiro dentro de 2 años, algo así, ¿no? En México hubo una Olimpiada en 1968 y eso fue el despegue, digamos, de la modernidad mexicana. Esta imagen no era algo que se acostumbraba para eventos deportivos, tener, digamos, estos códigos. Esto lo hizo un gringo, ¿no? Igual que la gráfica, por ejemplo, del metro de la Ciudad de México fue un gringo, el que tuvo que llegar a México y decir, oye, yo estoy viendo cómo es esto que se ve aquí y yo voy a interpretar, digamos, de alguna manera, esa mexicaneidad cruzada con lo que era la tendencia estética en ese momento, que era mucho el arte op y todo este rollo, y genera una imagen que hasta la fecha le siguen haciendo exposiciones en los museos de Europa y de Estados Unidos, porque es una imagen sin precedentes, es algo que gráficamente podríamos decir es el despegue del diseño mexicano moderno, ¿no? Pero lo generó un gringo. Esto nada más eran como los, ¿sí podemos pasar? Estos nada más eran como, estos son algunas cosas y nada más voy a ir mostrando como pequeñas cosas. Los timbres postales que había eso en México 68, ¿no? Y bueno, códigos muy sencillos como de siluetado esto, pero esto de aquí es algo que hasta la fecha sigue siendo un referente mundial en el diseño gráfico, ¿sí? La imagen del México 68, que simple y sencillamente está también fundamentada, según él,
en un tipo como de trabajo gráfico que hacían las culturas prehispánicas, pero que está mezclado con esto que les digo, absolutamente de la época, el arte op, ¿no? El arte visual, ¿no? Juegos, digamos, como psicodélicos, y así es como surge la imagen de México 68, que tuvo algunas cosas, ahí veamos si puedes pasar aquí, cosas, aquí no se alcanza a ver tal vez bien la dimensión de esto. Esto es un fragmento del Estadio Olímpico de la Ciudad de México, que es un estadio maravilloso. Y la Ciudad Universitaria, hecha en 1950, es también un ejemplo de arquitectura nacionalista, funcionalista, que en realidad para todos nosotros terminó siendo desde luego una fuente de inspiración. Y estos güeyes hicieron estas locuras como pintar toda la explanada del estadio con ese tipo de juegos visuales, ¿no? Que obviamente eso de pronto, pues visto así, era un espectáculo maravilloso. Y esto que estamos viendo es parte del campus de la Ciudad Universitaria de la Ciudad de México, que está en realidad todo trabajado con, aparte de este juego de la arquitectura, que en ese momento también, este es otro tipo de cosas que también van los estudiantes de las carreras de arquitectura de otros países a ver qué es lo que se hizo en este contexto, porque no existe nada parecido. Es decir, esto es un funcionalismo, racionalismo mexicano 100%, en el que retoman el muralismo mexicano característico del siglo XX, de los grandes muralistas. De hecho, estos murales son de grandes muralistas. El estadio, todo el mural que está alrededor es de Diego Rivera, que era el esposo de Frida Kahlo, no sé si, ¿no? O sea, algunos de estos personajes que sí se conocen un poco de México. Y entonces estas cosas pues, son como nuestras referencias visuales que estaban habitualmente en nuestro entorno, ¿no? Esta es la biblioteca de la Ciudad Universitaria y esto es la torre de rectoría de Ciudad Universitaria y esto es un mural de un gran muralista que se llama David Alfaro Siqueiros. Bueno, ok. El color está presente desde luego en nuestra cultura de manera, ya lo repetí, ubicua, o sea, está absolutamente en todos lados, aunque ha ido cambiando. Pero existen expresiones en ciertos lugares. Esto no es la Ciudad de México, esto se llama Guanajuato y es una locura de ciudad. Porque es algo que yo de pronto he visto en lugares de Latinoamérica, no es exclusivo de México, más si aquí lo ven, pareciera que es un poco más como, que tiene que ver más como con algún lugar del Caribe o alguna cosa por el estilo, por este, digamos, desparpajo para usar el color. En Europa no podían concebir cómo chingados a alguien se le ocurre pintar su casa de morado, o de amarillo, o de azul, o pues qué les pasa, ¿no? Las casas son blancas o, ¿no? O color ladrillo, no sé. Pues no, yo la pinto como a mí me gusta y como yo me siento bien. Entonces hay, si podemos pasar, expresión, esto es Guanajuato visto desde cierta vista aérea. Hay otras más abiertas todavía desde un lugar en lo alto que es una escultura de un personaje histórico medio ficticio que se llama el Pípila, que se ve toda esta. Y luego los artistas formales, los grandes artistas, en el siglo XX empiezan a retomar algunos previamente, por ejemplo, la arquitectura. Este es un arquitecto mexicano que se llama Luis Barragán, que era un genio de la arquitectura. De hecho, él establece muchas otro güey que lo estudian mucho también los arquitectos de otros países, porque él hace un estilo minimalista, pero estoy hablando, esta casa puede ser de los años 50 más o menos, 40, finales, y empieza a usar estos códigos de colores, así, que generan unos espacios, digamos, como, ¿no? Pues nada, o sea, tan especiales, ¿no? Mezclando entonces el tipo de pronto de materiales tradicionales mexicanos, las bugambilias mexicanas, ¿no? Bueno, no son una especie, pero pueden ser algo que es una planta que abunda en la Ciudad de México y en las zonas, digamos, como alrededor de ahí, y entonces se empieza a desarrollar estilos, digamos, en artes, ¿no? Ya desde los mediados del siglo XX, que tenían en realidad una conciencia de dónde veníamos y de qué cultura era la que estamos estableciendo. Si podemos pasar un poco arriba. Esto es un lugar de playa que se llama en Cozumel, que está por allá por la Riviera Maya, por Cancún, y que bueno, se entiende un poco así. Y esto, algunas de estas fotos son vistas de, pues nada, o sea, de algunas habitaciones de cuartos, ¿no? De que, bueno, ahí ya cada quien ya sí puede pintar su cuarto como se le pegue la gana, pero por ejemplo, edificios así recubiertos con, ¿no? Esto se ve mucho de pronto en la Ciudad de México. Eso es una zona que se llama Narvarte allá, que son edificios más o menos de los años 40, 50, ¿no? Y algunos aspectos, digamos, también como de cómo de pronto la gente hace este tipo de juegos, ¿no?
Esto en realidad no es exclusivo de México, desde luego. De hecho, creo que es algo que se reproduce o que se da de pronto en muchos lugares de Latinoamérica, no en todos, pero en muchos sí. Y que por lo mismo, en realidad definen todo, digamos, como una identidad cultural que no nada más es, digamos, como regional en este caso, México, sino que es latinoamericana. Ahora, estos son artesanía, ¿no? Desde luego que, bueno, vamos a ver mucho color en esto. Es bien interesante el caso de México porque es un país que está, bueno, pues por desgracia nos tocó estar al sur de Estados Unidos. Yo digo por desgracia, algunos dirán que por fortuna, yo no. Pero así es, así tocó. Y debido a estar al sur de los Estados Unidos, existe una, digamos, como encuentro ahí muy particular en el que hay una penetración natural, digamos, de la cultura gringa, que no es nada más en México, sino en el mundo entero, pero a la vez México es la barrera natural de choque cultural con Estados Unidos permanentemente, de lo cual en realidad muchos estamos orgullosos, porque tanto tiempo de realmente tener esas como, ¿no? esos encontronazos, seguir avante y manteniendo tu identidad es una cosa maravillosa. Estos son otro tipo como de artesanías que se hacen. Bueno, esto es la verdad, fue la anterior, nada más. La anterior podemos ver tantito. Bueno, estas le llaman alebrijes, es una representación, digamos, de artesanía mexicana muy tradicional. Y recientemente se hacen alebrijes y festivales como de construcción de alebrijes, digamos, monumentales. Entonces, esto es nada más un pequeño aspecto como de uno de esos desfiles que se hacen en la Ciudad de México una vez al año. El tipo de trabajo que es el alebrije, ¿no? De la libertad con la que se usa el color, porque además usan una paleta muy, muy amplia. Y bueno, la foto la escogí porque esta es la catedral de la Ciudad de México, este es el Zócalo capitalino, esta es la plaza principal de la Ciudad de México, ¿no? Y esto, bueno, pues esto es una toma de Brasil 2014, ¿no? Este es el público mexicano y digamos como esta camiseta tipo Charlie Brown que la sacaron este año, de Snoopy, y nuestra camiseta tradicional, pero bueno, estos juegos, ustedes igual, digo, ¿qué les muestro? Había unas tribunas llenas de amarillo que también eran muy impresionantes, ¿no? Y estos son dulces tradicionales mexicanos, donde en realidad siempre existe, digo, algunos dirán, puta, no me voy a tragar eso porque está, ¿no? ¿Cómo voy a comer algo que está tan radioactivo? Pero bueno, así más o menos. Y esto, la verdad quería traer algo un poco más explícito, pero esto es un poquito como, de pronto las calles populares y los tianguis, que se llama, es una palabra mexicana, los, digamos, mercados o sobre ruedas que le llaman, que aquí no tenía una mejor foto, pero ponen estos toldos, en general son toldos rosados, rosa mexicana. De hecho, es muy bonito que ese color le llamen rosa mexicano, ¿no? En México le llamamos rosa mexicano. Y entonces hacia abajo, ya en los mercados, de pronto tampoco se aprecia del todo bien aquí, pero como que este asunto de filtrar la luz por medio del rosa hace que de pronto los entornos estén así todos como rosados y así como extraños, y con tal cantidad de frutas, que bueno, eso también aquí abunda, ¿no? Y colores, y la manera en que las presentan, y la forma en la que la gente tradicionalmente hace sus letreros con los precios, todo eso, esas cosas están presentes en la cultura de México todos los días. O sea, en el barrio, una vez a la semana, en casi todos los barrios, se pone un puesto de este tipo, un mercado de este tipo, ¿no? Y uno ahí es donde va y hace sus compras y eso, ¿no? Un poquito de las flores también, que bueno, también es algo. Esta es una flor del Día de Muertos en México. El Día de Muertos en México es un día muy tradicional, digamos, como festivo. Y esa flor es del Día de Muertos. Y aquí es una vista, por ejemplo, de uno de estos mercados tradicionales, ¿no? Esta es una foto que tomó un amigo. Un día, nosotros vivimos cerca de un mercado vivimos en una zona, digamos, como popular en la Ciudad de México, que se llama Portales, cerca de Coyoacán, en el sur de la Ciudad de México. Y tenemos un mercado muy tradicional, pues donde se ven estampas de ese tipo, ¿no? Eso fue un aniversario del mercado que fue a cantar ahí el mariachi, ¿no? Que también aquí hay mariachi, ya había el mariachi Bogotán y todas esas cosas que... Eso es una comunión que existe entre México y Colombia, porque ahora me dicen, es que aquí les gustan las rancheras, pues en México nos gustan las cumbias y ya han hecho cumbia desde los años 60, ¿no? Bueno. Y muchas cosas que están como relacionadas con lo que es la cultura visual del mercado, que la verdad de ahí sacamos muchas cosas nosotros, ¿no? O otra cosa que es muy loca de México, porque ya me he dado cuenta que no lo hay en todos lados, pues los maíces de diferentes colores que hay. Aquí nada más hay algunos, pero hay azules, morados, ¿no? Y así lo que llaman las tortillas, la arepa mexicana, digamos, puede tener colores muy diversos.
Y también de pronto, porque me ha tocado que vayan amigos colombianos que dicen, ¿cómo me voy a comer una cosa que está como negra, azul, marino, una cosa así? Bueno, tú cómela y vas a ver que está buena. Esto es una ofrenda de muertos. Es un poco lo que les digo, el día de Muertos en México es un día tradicional que tiene, además la festividad, digamos, es como una fusión entre lo que ya era la cultura española y la cultura prehispánica, y se usan estas flores que sería el cempasúchil, ofrenda al muerto con la creencia de que toda esta comida, los muertos llegan ese día y la comen, ¿no? O sea, se alimentan de eso, ¿no? Y entonces, bueno, seguimos ya para... Esto, por ejemplo, los huicholes, que también son... los huicholes son una cultura, digamos, una etnia desértica en México, que hacen este tipo de trabajo, tal vez se alcanza bien. Este es un Volkswagen, lo que está atrás, es un Volkswagen hecho por los huicholes, ¿no? O sea, adornado por los huicholes, un auto de estos. Todos son cuentitas, le llaman Shakira en México, no sé qué le llaman también, son unas cuentitas de vidrio que... Y todo con cera, recubren, digamos, como las... no sé, la artesanía, y con esas chaquiritas, que son unas madres de este tamaño, las van, ¿no? Y van haciendo todas estas formas, ¿no? Es una cultura que es impresionante porque además es desértica, o sea, no es este tipo de cultura del centro de la Ciudad de México, que son las más fuertes, pero que sí tienen esta identidad visual muy fuerte, pero que está arraigada en el consumo del peyote, que no sé si saben lo que es el peyote, pero bueno, es un alucinógeno, ¿no? Es un cactus que... en México se hace mucho, de pronto, estos viajes al desierto para ir a comer peyote, y de ahí tienes viajes iniciáticos. Estos cultura comen peyote desde que son niños, ¿me explico? Y de ahí viene mucho de esa inventiva visual que los caracteriza, ¿no? Sí. Tejidos, bordados, digo, no tiene mucho, pasamos eso. Estos manteles de plástico muy tradicionales que se utilizan en las fondas que le llaman allá, en los restaurancitos, ¿no? Que también definen mucho, digamos, como lo que es nuestra cromática, ¿no? Y luego vamos a otra cosa que es muy turística ya ahora, que es medio como de exportación ya de la cultura mexicana, que es la lucha libre, ¿no? La lucha libre a nosotros nos gusta mucho, y existen grandes personajes, y bueno, ya sería como para hacer otra plática acerca de la lucha libre, ¿no? Pero en las arenas, en los espacios donde se lleva a cabo la lucha libre, son lugares que también están llenos de colorido, porque las indumentarias de estos personajes, ¿no? Tienen todavía todo ese juego de diseño, que también es algo que existe desde hace... Entonces, algunos de los puestos donde van, compran sus máscaras, ¿no? Donde se dan todos estos mosaicos, digamos, como representativos, que en todas estas cosas es en donde realmente, ¿no? Ahora aquí, una estampa de lucha libre, y ayer que hablaba con mi cuate López, este es un exótico, mi López, ¿ya? Luchador exótico, ¿no? Se nota más o menos, ¿no? Bueno. El ring rosa mexicano, ¿no? El colorido un poco de las indumentarias, es algo que vaya, se volvió como... que a veces uno dice, bueno, ya, ¿no? O sea, no somos nada más lucha libre, pero como que sí llega a representar un poco cómo es la cultura y la idiosincrasia del mexicano, ¿no? Piñatas, Xochimilco, ya les había dicho, les había hablado un poquito de Xochimilco, ¿no? Nada, Xochimilco, para no hacer largo el caso, es un lugar en la Ciudad de México hacia el sur, que todavía... La Ciudad de México estuvo fundada sobre un gran lago, era agua, todo era agua. Los españoles llegaron y se les ocurrió una gran idea: sequemos el pinche lago, ¿no? Y lo secaron, o sea, no sé cómo lo hicieron, pero lo secaron. Pero evidentemente el agua busca siempre sus propias salidas, y no puedes someterla de esa forma, ¿no? Y Xochimilco es un lugar de pequeños canales, algunos le llamaban la Venecia mexicana, cosa que, bueno, es un poco simpática, ¿no? Nada que ver con la Venecia mexicana, pero son pequeños canales donde la gente tradicionalmente, bueno, donde existe todavía una cultura de la agricultura en la chinampa, que le llaman, que son en realidad islotes dentro de porciones de agua donde ellos siembran, donde la gente todavía se moviliza por medio de barcazas o de esto ya es turístico, eso es decir, y ha existido siempre. De hecho, la foto familiar que les enseñé, pues era una trajinera, es una madre de estas, ¿no? Estos son flores, estos son como... que es un poco como lo que, no sé si en Medellín hacen estas cosas que le dan como las silletas, bueno, no sé, como silletas, algo así, ¿no? Como arreglos florales, todo esto. Bueno, esta onda
es en las trajineras, hecho con todo con flores. Y el chiste de Xochimilco es que te subes en estas cosas y te vas ahí tomando cerveza y comiendo y vas por todos los canalitos y te llegan los mariachis, tocan, una cosa muy, muy turística, ¿no? Pero el colorido es definitivamente elocuente, ¿no? Esto es una pulquería, les tendría que explicar qué es el pulque, pero bueno, es un lugar, digamos, una cantina, un bar, digamos, como, ¿no? En la Ciudad de México que también tiene. Y estos son pequeños, digamos, como estancos donde también muestra un poco como cómo es que era digamos, como el sentimiento tradicional de la gente a la hora pues, de adornar sus propios establecimientos, ¿no? O esto, ¿no? Que estos juegos, que estos ya es obviamente de mercancía, digamos, como de hoy en día, pero la manera en la que ellos, digamos, la disponen, pues desde luego que es algo que visualmente resulta ser muy cabrón. Y esto ya es otras aplicaciones, digamos, no aplicaciones, digamos, como expresiones de lo que es el arte urbano en México un poco hoy en día, ¿no? O sea, ya son intervenciones, digamos, como de los grafiteros o de los artistas urbanos ya con cierta como connotación en México, y algunos de los trabajos que también, este es un edificio del metro, o sea, acá abajo está la entrada al metro, entonces pues me gustó porque realmente también es algo que, ¿no? O sea, a nivel, digamos, como de apuesta de color, es algo que llama la atención, ¿no? Y esto es algo muy bonito, es una fiesta de 15 años. En México las quinceañeras, no sé si aquí pase, pero hay una tradición de que las quinceañeras hacían su fiesta con su vestido, así, con todo, ¿no? Muy bonito, y que se iban en unas calabazas, así como la Cenicienta, así como de aluminio. Entonces, en México tan arraigada esa tradición, hay todo un barrio en el que es de puros vestidos de novias y vestidos de quinceañeras, que hacen una fiesta en el Zócalo, en la plaza principal de la Ciudad de México, y el gobierno, digamos, de la ciudad, que bueno, también les regala los vestidos a las chicas. Entonces, este es digamos, como aspecto aéreo parcial, porque en realidad es muchísimo más, o sea, son miles de quinceañeras, ¿no? Las que se reúnen ahí, y que se alcanza a ver más o menos, pues digamos, como ese colorido, porque además la quinceañera está muy bonito que pues, se pone el color de lo que se le hinche, ¿no? Entonces, hay verde, ¿no? O sea, hay unos colores de... A ver si sí, pasamos. Y esto, bueno, pues esto también se ve en muchos lados, ¿no? Pero también me gustó mucho, digamos, como la cromática, ¿no? Era un puesto especializado nomás en bragas amarillas y rojas, ¿no? Y ya, ¿no? Mariachi mexicano femenil, que bueno, pues también hace gala, digamos, como de sus indumentarias, ¿no? Y la Virgencita de Guadalupe, por ejemplo, ¿no? Que también es estas son figuritas de la Virgen de Guadalupe, medio mezclada con la Virgen María, no sé por qué bueno. Y esto, vaya, son fotografías también, digamos, como de aspectos. Es un trabajo fotográfico de una amiga que es brasileña, pero se dedicó a fotografiar a la gente, digamos, como de los barrios populares. La Silla Acapulco, esto se llama La Silla Acapulco, muy famosa, en México, obviamente. Es muy cómoda. Estos fueron taxis. Los taxis en la Ciudad de México así eran en los años 50 y 60. Le llamaban cocodrilos. Le llaman cocodrilos por obvias razones, ¿no? Que tenían dientes y la chingada. O sea, es una cosa maravillosa. Y entonces empezamos desarrollando trabajos pues, para el tipo de cliente que se dejara, ¿no? Tu primo, tu tío, así. Así empezamos la mayoría, ¿no? O sea, y de ahí obviamente te vas haciendo como, no fama, sino que de pronto alguien te ve y dice, ah, caray, esto yo no lo había visto, ¿no? Entonces, evidentemente empezamos, y además es un poco inocente el trabajo al principio porque también es como empezar con la computadora, ¿no? Y con los pinches filtros del Photoshop, básicamente, ¿no? Que es, güey, pero entonces empezamos, obviamente, a generar estos juegos visuales y de homenajes y cosas por el estilo en nuestros temas. Por ejemplo, a nosotros el tema del cine, como ya lo dije anteriormente, justamente por la vinculación que tenemos, ¿no? Y que yo soy cineasta también, pues es uno de nuestros grandes temas, ¿no? Y así empezamos a hacer cosas sobre todo personales como estos, ¿no? Eran proyectos personales, cosas que uno trata de hacer. Afortunadamente el diseño gráfico tiene un poco esa inmediatez, que puedes, digamos, como cristalizar cosas en un corto lapso y que además, incluso hoy en día, pues si quieres te publicas tu libro o te sacas ¿no? O sea, como que en realidad hay manera de autogestionar eso. Y eso nos siempre te da la posibilidad, cuando estás ejerciendo trabajos, digamos, como personales, porque además al principio pues teníamos poco trabajo. O sea, pues, ¿qué teníamos que hacer para usar el tiempo? Pues hacer cosas nuestras. Y eso nos dio chance de que de ahí
algunas cosas empezaran como a llamar la atención y algunos dijeran, oye, esto lo quiero. Y por ejemplo, este es un proyecto que, bueno, lo pongo aquí porque en realidad aquí se van a dar cuenta pues de mucho de la aplicación que nosotros hicimos ya, digamos, como de manera muy clara y tal vez como muy, o sea, no, muy básica acerca de cómo aplicar digamos, como nuestros experimentos acerca de interpretación de gráfica mexicana a un producto que a la vez pues, nos diera unos centavitos que no teníamos en ese momento porque no teníamos trabajo. Entonces dijimos, vamos a sacar una agenda. Ya traíamos este proyecto personal que era La Gran Familia Mexicana, que básicamente eran homenajes gráficos a personajes de nuestra sociedad de todos los tiempos, ¿no? Y la cosa es que cada cromo tenía que tener, obviamente, pues como el sentido o como el espíritu, digamos, de cada personaje que estaba retratando. Y de manera práctica hicimos una agenda, porque eso, en diciembre nos dedicamos a vender agendas y de ahí recuperábamos un poco de la plata que, ¿no?, que necesitábamos pues, para hacer los regalos de Navidad. Y entonces ahora aquí empezamos, y si quieres ya soltar aquí, nada, o sea, empezamos desarrollando, la primera agenda que hicimos fue en el año 2005 y luego sacamos 7 ediciones que fueron independientes todas, pero que nos dieron la posibilidad de que nos conociera mucha gente en México. O sea, que gente que no conocía de pronto pues nos viera, porque estaban en las librerías los productos, porque así, y de ahí empezamos a sacar, digamos, empezamos a salir al exterior, y gente se empezó a dar cuenta, ¿no?, pues nada, de cuál era, digamos, como nuestro sentir acerca de la gráfica. Ahora nos decían, oye, pero ¿tú qué haces? ¿Escaneas la revista y la pegas? No, güey, o sea, no es así, ¿no? O sea, partíamos de una fotografía en blanco y negro y se acabó, o sea, es decir, todo el entorno. Ahora, estábamos tratando en muchos casos de reproducir piezas que desde luego la gente pues ya las tenía como vistas y eso, es que eso sí parece un cartel de verdad, ¿no? Y dices, bueno, de la época de aquella, y dices, bueno, pues eso para nosotros resultaba ser un halago, ¿no? Porque además no era realmente una copia de lo que estaban haciendo en ese momento, sino que ya era una puesta al día, ¿no?, de lo que era para nosotros una fusión, digamos, de la cultura mexicana con la modernidad que estamos requiriendo o que estábamos viviendo nosotros. Entonces aquí vamos a ver una serie de personajes de todo tipo y de todas las épocas, bueno, no de todas las épocas, pero nosotros del siglo XX, ¿no?, que tienen que ver con el cine, que tienen que ver con la política, que tienen que ver con la sociedad, ¿no? Digo, no les voy a explicar quién es cada uno, estaría bueno para que dijeran, ya le entendí por qué chingados así, ¿no? Pero entonces, pues nada, cada uno de estos va representando justamente el espíritu del tipo de personaje que estamos retratando, ¿no? Y eso nos daba la posibilidad, como de ir, porque a final de cuentas son cosas que en realidad dices, bueno, sí, tiene como un look más o menos como unificado, pero en realidad cada uno está sacado, digamos, como de diferentes referencias, de diferentes patrones que tienen que ver propiamente con el tipo de personaje que estábamos retratando. Y a México hemos tenido la fortuna de que han ido a vivir güeyes genios de otros lados, como Pérez Prado, que fue el que inventó el mambo, ¿no? Y nada, y se hizo mexicano el güey, más mexicano que, ¿no? Pero así como tal, vamos sacando otros que van siendo músicos. Por ejemplo, también fuimos haciendo como las agendas temáticas, ¿no? Esto ya fue el tema de la música. Entonces todo el homenaje en realidad iba, ¿no?, en el sentido de quiénes eran los músicos. Y después hicimos la de cine, que fue la que más vendió, pero porque en ese momento hicimos una alianza con un museo que también rescataba la cultura popular en México, y eso nos dio a nosotros como un poco la seguridad de que pues, no iba a acercarse a alguien a querernos demandar, porque en la primera sí hubo un güey que se acercó a decir que esa foto del vampiro era de su productora, y efectivamente, pero fíjense, después de discutir todo eso nos dio trabajo, porque dijo, me gustó lo que hicieron, pues ahora háganme las portadas de los DVDs, y así fue como empezamos, ¿no? Parejas cómicas, vaya, esto, bueno, insisto, esta es esto, por ejemplo, si le puedes parar tantito. Pues esto no sé si lo reconozcan, me imagino que sí, ¿no? O sea, este es un homenaje a la portada, esa portada muy famosa de los Beatles, ¿no? Llamada Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Esta fue la portada de nuestra agenda de música, ¿no? Y después la hicimos un póster y después se volvió como un afiche icónico nuestro, ¿no? Porque hicimos esta interpretación de la Sgt. Pepper, la han hecho, o sea,
miles de veces. Si buscan en internet van a ver mil, hasta los Simpsons ya lo hicieron, cabrón, ¿no? Pero evidentemente para nosotros tenía este sentido de homenajear a los músicos mexicanos y tratar de hacer la mejor reproducción, según yo, que se hubiera hecho, o la mejor interpretación que se hubiera hecho de esta pieza. Estudié cómo es que se hizo manualmente, obviamente, se hizo en estudio, se hicieron siluetas de cartón, se tomaron fotos así, es decir, no había Photoshop, nada de eso, ¿no? Y se unieron luego los planos, ¿no? Basado en lo que era la imagen original, que bueno, no trae el sello de arriba, que es otro juego ahí chistoso, que es un sello alemán de música clásica que se llama Deutsche Grammophon, ¿no? Deutsche Grammophon, bueno. Pero ahí le pusimos nopales y eso no se alcanza a ver ahí, pero bueno, a todos les dimos la mexicanización. En realidad, todos estos personajes que están ahí son músicos mexicanos, ¿no? Todos. Yo me hice la tarea de reproducir, digamos, incluso las posiciones, lo más cercano y el tipo como de coloración que tenían de cada uno de los personajes que aparecían en este Sgt. Peppers, que eran otro tipo de personajes y por ahí salían, no sé, el gordo y el flaco y por ahí, ¿no? Entonces, seguramente no van a reconocer ustedes a muchos, pero bueno, por ejemplo, ese del sombrero morado es Chente Fernández, que aquí lo conocen, ¿no? Por ejemplo. O este güey que está aquí es Luis Miguel cuando era niño, ¿no? Y así hay algunos, o no sé, acá el López que conoce, ahí está Saúl de los Caifanes, está por ahí, cabrón. Ahí, mira. Bueno, ya, ¿no? O sea, ahí, así como que le fuimos haciendo juegos, ¿no? Y en realidad esto, pues nada, o sea, lo que uno va haciendo es justamente explorar el posible territorio en el que supuestamente uno va a generar su propio estilo, pero tienes que ir probando y tienes que ir sabiendo por dónde es que realmente tú vas a hacer tu interpretación. Entonces, esto que fue en ese momento pues una pieza, digamos, como de personal, pues se volvió, digamos, como un caballo de batalla para nosotros sin haberlo sabido en su momento, ¿no? Y a la fecha, pues nada, o sea, es como cuando lleguen a nuestro taller y tenemos esta madre como, ¿no?, un grandotote, porque sigue siendo como algo que a nosotros nos sigue generando como mucho orgullo y satisfacción haber hecho esta pieza, ¿no? Si quieres ya seguimos entonces. Y esto es la última agenda que sacamos, que para nosotros fue la mejor, la más lograda de todas, en la que lo que quisimos hacer es un estilo collagero, así, collagero, digamos, como tradicional, que se viera casi como el recorte de tijera y la chingada, ¿no? Entonces, desgraciadamente fue la agenda que menos vendió porque era de escritores, porque era de literatura, y pues el tema al público mexicano dijo, oh, qué pereza, ¿no? Y bueno, el año pasado sacaron la de cine, ahora sacaron de escritores, pues, qué pereza. Entonces, pero para nosotros fue lo más logrado de todo y ahí es donde terminó, digamos, como nuestra agenda, siguiendo, o sea, si ahora lo ven, dices, bueno, pues todo se ve hecho, pues sí, o sea, como que está hecho por las mismas personas, pero en realidad los objetivos que nos trazábamos personalmente en cada proyecto eran muy claros y diferentes y era interpretar de acuerdo a ciertas reglas que nos íbamos poniendo nosotros y así es como íbamos generando esto. Ahora, saco esta agenda porque en realidad van a ver que esos códigos de color, así que, puta, o sea, todo es, ¿no?, de color, pues es una de las cosas que realmente más puede representar el cómo nosotros, ¿no? O sea, digamos, interpretamos o vaciamos ese como, no sé, esa como efervescencia colorida que luego tenemos, digamos, en nuestra cultura y que desgraciadamente se va como apagando con el tiempo, ¿no? Si quieres sigue pasando, por favor. Estos ya son piezas, digamos, como insisto, de la misma agenda, personajes que, bueno, desgraciadamente no les van a sonar a ustedes a mucho, ni en México a veces, ¿no? Porque la verdad es que muchos de ellos ya, pues nada, son personajes que las nuevas generaciones no identifican ni les interesan mucho, pero que son todos ellos fundamentales pilares de lo que es nuestra cultura. Entonces, al hacer esto, pues también nosotros estábamos empezando a reconocer justamente, ¿no?, nada, o sea, más allá de lo que visualmente podríamos nosotros tener como influencias, pues también lo que éramos como cultura, ¿no? Y luego hay algunos güeyes que son famosos, como Octavio Paz, que fue un Nobel, ¿no?, nuestro Nobel, ¿no? Este man es uno de, justamente el museo que nos apoyó en el asunto de la agenda, parte de una colección de este hombre que era un intelectual mexicano de los últimos tiempos. Y luego otras pequeñas muestras de ilustración que incluyen, digamos, como rasgos característicos o personajes clásicos de la cultura mexicana. Lo anterior era un juego ahí con la Virgen de Guadalupe, ¿no? Y aquí cosas que de pronto también hemos hecho. Casi todas estas piezas en realidad son cosas personales. Bueno, no personales, son para exposiciones que de pronto nos han pedido. Esto, por ejemplo, ¿le puedes parar tantito? Esto es una monografía, no sé si existieron en Colombia o no.
Esto para la primaria antes, cuando no había computadora y eso, ibas a la papelería. ¿Se llama papelería aquí? ¿En librería? Bueno, vas a la papelería y comprabas esto, que eran así unos cromos, ¿no? Donde en el reverso te decía, pues el aparato digestivo, y te venía toda la información, y con la otra ya ilustrabas el trabajo, entonces ya nada más la recortabas, la pegabas y ahí estaba, ¿no? Ahí estaba la tarea hecha. Esto fue, digamos, como la manera de estudiar de muchos de nosotros durante mucho tiempo. Es algo que forma parte de nuestras referencias de la infancia, ¿no? Pero esto ya fue un proyecto personal hecho para una... Hay una mujer que va viajando luego por el mundo haciendo unos libros que se llaman Atlas Alternativo de... Y ya ha habido como de varios países. Y esto fue el Atlas Alternativo de México, en el que nos estaban pidiendo concretamente que nosotros retratáramos nuestra cultura. Y evidentemente sale la crítica por delante antes que otra cosa, porque amamos a nuestro país, pero lo detestamos profundamente por muchas cosas que no voy a platicar aquí, ¿no? Y entonces retratas los vicios de la sociedad mexicana, ¿no? Que no son propios nada más de México, también son muy latinoamericanos, ¿no? Como los rumores, ¿no? La lengua viperina, como la intolerancia, como el estoicismo, que se aguanta, se aguanta, se aguanta hasta que, ¿no? Como la envidia, como... Así, este tipo de juegos, ¿no? Que a muchos mexicanos luego les molestaron porque dijeron, güey, o sea, ¿cómo nos estás realmente retratando de esa manera? Pues nada, o sea, finalmente encontramos que también nuestra gráfica, sin ser realmente como tampoco querer mantener una postura así como, digamos, ideológica, política, muy acá, pues nada, también creo que tenemos ese como compromiso de pronto. A ver si puedes pasar eso. Y esas son cosas. Estas son cosas que hicimos para el Cine Tonalá, ahora que te decía, es un Cine Tonalá, creo que abrieron aquí un Cine Tonalá, un cineclub, en la ciudad, es de la Ciudad de México el concepto. Nada, en la Ciudad de México también hubo una época que había muchos cineclubs, luego lo cerraron y ahora como que rescataron esto de hacer de esos pequeños lugares donde ibas a ver ese cine alternativo, con un bar, etcétera. Y nos encomendaron hacer unos carteles, digamos, como especiales para las primeras películas que ellos programaron, carteles alternativos, digamos, que de ahí salieron algunas de estas cosas, ¿no? Como esto. Que en realidad aquí ya si van viendo, pues ya, en realidad ya de pronto son como estilos que pueden ser ya, digamos, como internacionales, ¿no? Pero que en realidad también tenían como todo ese efecto. O bueno, o de pronto seguir tocando, en este caso, pues digo, como la gráfica esta, digamos, como victoriana, ¿no? Pero en realidad también eran películas que no eran mexicanas, sino que eran películas internacionales. Esta sí es mexicana, ¿no? Pero nada, entonces siguen siendo ejercicios en los cuales, digamos, como que nos dábamos a la tarea. Este es un cortometraje mío, por ejemplo. Y este cartel lo hice yo y lo que quise hacer es tratar de emular la técnica del pincel de aire y descubrir cómo hacer pincel de aire yo en la computadora. Yo lo aprendí a hacer en la universidad, pero luego decía, ¿cómo es que le voy a dar esa, ¿no? esa apariencia tal de ese tipo de ilustración, ¿no? de esa época, con mis actores, y etcétera, o sea, para realmente generar un cartel que sí pareciera como de cine negro de esa época, porque en realidad es una película que la ubiqué. Igual, las cosas que hago en el cine también están muy plegadas al pasado. Esta era una película en blanco y negro que se desarrollaba en 1950, ¿no? En una farmacia, etcétera. Y luego de ahí otras cosas que hemos trabajado sobre todo para el cine, especialmente para una escuela de cine y para el Instituto Mexicano de Cinematografía, ¿no? Pero de ahí nos han salido cosas. Por ejemplo, esta es la imagen del Festival Latino de Los Ángeles, que nos lo encomendaron porque pues también, ¿no? Y lo que querían básicamente era también una ilustración que tuviera este aire como del cartel de pincel de aire mexicano de aquella época, ¿no? El FICO, que fue un festival también pues, que se hizo en la Ciudad de México durante algún tiempo, que era muy bueno, pero que pues, todo lo bueno ya saben que se acaba pronto. Entonces ahí, por ejemplo, estamos retratando la Torre Latinoamericana. La Torre Latinoamericana de la Ciudad de México, que es uno de los, digamos, edificios más emblemáticos de nuestro país. Y seguimos con cosas que van a ver ahorita como de cine. Este es un festival de cine también en Puebla, ¿no? Empezamos últimamente como a ilustrar más, ¿no? O sea, porque también nos dimos cuenta que en realidad traíamos como este asunto de hacer cosas fotográficas y que la verdad, pues siempre, o sea, llega un momento en que no es que te aburras, sino que sabes que tienes que estar buscando caminos para seguir adelante, al menos es lo que nosotros creemos y sentimos, ¿no? Y entonces, obviamente, bueno, pues empezamos a probar un poco con la ilustración. Estos son carteles más fotográficos porque van enfocados a un evento aquí sí puedes parar tantitito, esto lo voy a explicar. Tenemos una editorial. O sea, de Éramos Tantos surgió una editorial como proyecto paralelo al asociarnos con unos escritores allá, jóvenes y muy talentosos. Y entonces creamos ese sello, Tumbón Ediciones, ¿no?
No voy a explicar el concepto, pero es un concepto amarrado entre los contenidos y la gráfica, es en realidad el poder y la potencia de nuestra editorial. Es una editorial independiente, surgió hace 10 años, en México también era algo que era novedoso, ahora hay muchas y creo que es algo que también está sucediendo en muchos lugares del mundo, en muchos lugares de Latinoamérica, que están creciendo editoriales independientes. Y esta es una colección de ensayos pequeña, que son diatribas, son discusiones acerca de lugares, digamos, como de cosas bien vistas, vamos a decir, en la vida y en la sociedad. Y obviamente todo el concepto, como eran las diatribas, como eran estos de rollos de, ¿no? O sea, como de cuestionar temas, entonces le dimos el aspecto como de un cartel de box antiguo, ¿no? Y la colección es así, no sé si esto, ¿no? Los primeros 12 números de la colección, que eran los 12 primeros rounds, ahorita la colección ya se está ampliando, es como de las cosas más, digamos, rentables de nuestra editorial, porque son ensayos muy breves y son incendiarios, la verdad, ya a nivel temático, ¿no? Y estas son algunas otras cosas, si quieres, o sea, como que tienen que ver con las publicaciones de nuestra editorial, que pues el diseño obviamente lo hacemos en casa, ¿no? Y que, bueno, en algunos casos también tienen ahí, ¿no? Esta intención, digamos, como de pues manejar el rollo del collage, del color, de hacer los códigos, las colecciones de los en general publicamos ensayo o libros visuales, ¿no? Y también toda esta, porque esto en realidad también todo está referenciado, son tipo de ilustración que se hacía mucho en los 60, en los 70, ¿no? Esto, por ejemplo, es uno de nuestros libros de los que estamos más orgullosos, Desobediencia Civil. Si no lo han leído, léanlo. O sea, en México se volvió algo necesario tras haber vivido varios fraudes electorales, ¿no? Y tras tener un gobierno, digamos, como el que tenemos hoy en día. Entonces, esta gráfica está basada en el constructivismo ruso, ¿no? Básicamente. Y luego otras cosas como estos, que son libros en realidad experimentales, ¿no? Nuestros libros aquí en Bogotá, algunos se encuentran en el Fondo de Cultura Económica, ¿no? Afortunadamente. Esto fue una exposición de fútbol, que es uno de nuestros temas favoritos. Uno de los temas a los cuales digo, si nosotros si nomás nos dedicábamos a hacer cosas para cine y para fútbol, seríamos felices. Entonces hicimos una exposición, otra vez un proyecto personal, del cual salieron muchas cosas y ya casi vamos a concluir y ver en qué concluyó este proyecto. La interpretación propia personal acerca del fútbol. Otra vez, queríamos hacer piezas que fueran para nosotros, digamos, como apuestas a hacer cosas que no habíamos hecho, entonces quisimos llevar, digamos, como al objeto, a la vitrina, nuestro diseño. Esto se hizo pues, creo que fue para el Mundial de Sudáfrica, en una galería que desgraciadamente ya también desapareció, que se llama Gurú, en la Ciudad de México. Y estas son algunas de las piezas que generamos en ese entonces, ¿no? Son vitrinas, son arte objeto, vamos a definirlo así, ¿no? Eran, digamos, cajas, estas tenían como 40 centímetros, ¿no? Trabajamos con un carpintero durante 6 meses, o sea, hicimos un montón de cosas. El equipo ideal, por ejemplo, que era, bueno, este juego como de personajes, ¿no? De la historia, ahí van a reconocer algunos así como, ¿no? Como Elvis o como Freud o como, ¿no? Esto era la mascota del Mundial de España 82, que fue una alcancía que me la regalaron de niño y yo la guardé, como he guardado muchas cosas, y terminó siendo esto, que es un homenaje a las fruterías de la Ciudad de México y a cómo presentan sus productos y ponen sus letreros en los cristales y todo esto, ¿no? Y estos son otros pequeños aspectos de esta exposición. Era una exposición chiquita, tenía como, ahí nada más una esquinita, tenía como unas, bueno, incluyendo el futarot, que es uno de los regalos que traemos ahorita, bueno, un regalo que traigo, eran como unas 50 piezas más o menos en un espacio pequeñito. Y la mayoría, digamos que nuestros consentidos pues, eran las cajas, porque en realidad era algo que no habíamos hecho antes y que fue total y absolutamente disfrutable. Pero también generamos, por ejemplo, este diseño de uniformes, que trabajamos en conjunto con una amiga mía que es vestuarista de cine. Entonces dijimos, oye, pues es que en el fútbol en realidad normalmente es súper recurrente esto de que los diablos contra los santos o pedos así, ¿no? De que el bien y el mal. Entonces, ¿cómo chingados vamos a hacer el uniforme de veras de los diablos, ¿no? O sea, ¿no? Y el de los santos o el de los, yo qué sé, ¿no? Entonces dijimos, bueno, pues vamos obviamente las referencias a los lugares comunes, pues vamos a usar el látex, cabrón, vamos a usar acá las cadenas, vamos a, ¿no?
Todo trae de todas maneras un core, porque lo que estuvo bueno es que el tipo de camisas, aunque ahí, en esta no se nota tanto, pues los cortes eran como las camisas que usaban los futbolistas en los años 20 o 30, así con agujeta y con unos cuellotes y así, ¿no? Ese era el chiste. Entonces, así hicimos, digamos, que era el equipo del mal, y espero que el que siga sea el del bien. No, no sé. Bueno, ahí se ve el de allá. A ver si se ve bien. O sea, esto. No, o sea, hicimos así esto que parece como, ¿cómo se llama esto? Escapul. Bueno, no sé cómo se llama, perdón pero bueno, o sea, bordamos todo al estilo de cómo se maneja la imagen, ¿no? De religiosa, compramos raso litúrgico, que son como lo que se visten los curas y todo esto, y entonces confeccionamos nuestra camiseta del bien, ¿no? Estos conceptos en realidad, vaya, fueron también como muy llamativos, porque la verdad también es una interpretación, ¿perdón? No, ya voy a acabar, o sea, ya 5 minutos. Esto en realidad fueron, pues nada, o sea, una interpretación muy personal acerca del fútbol. Esta pieza se llama El Estadio. Espero que salga, espero que salga completa, porque es la pieza de 1 metro por 1 metro, para el cual hicimos esto, por ejemplo, esta tele, pues yo la hice a escala con madera, balsa, le metimos una telecita atrás de plasma y logramos hacer este estadio. Entonces ahí se encendía y están pasando partidos del Mundial del 70 y cosas por el estilo, ¿no? La saco porque en realidad es uno de los temas que verdaderamente nos apasionan y con el cual creo que también hemos explotado un poco como esta visión, este uso del color también, este tipo de gráfica, digamos, como muy particular. Homenaje a nuestra selección mexicana cuando no ganábamos, pero ni nada. Íbamos a todos los mundiales y todos nos goleaban, ¿no? Y así. Y así, bueno, si quieres, vamos, porque ya, ¿no? Vamos a acabar esto. Todos son partes de la misma. Este es nuestro escudo, del cual estamos muy orgullosos, nuestro escudo alternativo de la selección mexicana, ¿no? Que también es antiguo, ¿no? También lo ven así como está. Y este es nuestro escudo de Éramos Tantos que hizo mi hermano. Las 2 estrellas, pues somos mi hermano y yo. y luego este es el tarot. Hay un futarot que se va, bueno, ya dirán aquí ellos, nos ayudarán a ver cómo es que lo vamos a sortear, porque no traemos suficientes, pero es una pieza desquiciada que que la planeamos, el concepto entre mi hermano y yo, y él la realizó como ilustrador, y es una interpretación del tarot de Marsella tradicional. Si alguien lo conoce sabrá que son 22 arcanos, que fue toda una revelación. 22 arcanos, 2 equipos de fútbol, cabrón, entonces obviamente de ahí es, ¿no? 11 y 11, entonces era todo algo, ¿no? O sea, que nos llevó a desarrollar todo este concepto de que evidentemente, si ustedes revisan cómo son las cartas del tarot de Marsella, van a ver que las posiciones, los personajes, el sentido, el simbolismo de cada carta, ahí está, pero con tema futbolero. Y aquí les saco esta porque este es Cuauhtémoc Blanco, que es nuestra estrella, o era nuestra estrella, y estos son los 4 equipos grandes de México: el América, el Cruz Azul, las Chivas y los Pumas, ¿no? En la rueda de la fortuna siempre, ¿no? Y esto nos llevó, con esto creo que ya vamos a cerrar, más recientemente a que Nike dijera, pues están a toda madre sus trabajos deportivos. Tenemos una campaña que se llama We Run, que creo que se hace en varios lugares del mundo. Se hace, digamos, como muy de imagen específica y clavada también, como con cada espacio donde se desarrolla. Y nosotros desarrollamos esta imagen el año pasado, que son barrios de la Ciudad de México. La campaña estaba desarrollada, la hicimos con otra agencia y con unos chicos que se llaman Typeware en México, y la idea era como si fueran tubos de neones. Bueno, fueron tubos de neones, de hecho hicieron todos, ¿no? Todos los logos los hicieron en tubos de neones y estaban en algunos barrios de la ciudad. Y creo que con esto lo pongo porque este es nuestro barrio de la Ciudad de México. Este es Portales, ahí es donde somos y donde vivimos. Y de ahí cerquita, una de las cosas más emblemáticas de ahí se llama el Parque de los Venados, y de ahí es que viene este venado, ¿no? Y esto en realidad estaba pues ahí en la esquina de nuestra casa. Y bueno, pues es una de las cosas en las cuales de pronto, nada, o sea, esto es como representativo de cómo el trabajo en realidad de un pequeño taller que seguimos siendo, la verdad es que pues empieza a penetrar, digamos, como mercados, y empezamos a tener pues trabajos que de pronto, vaya, a algunos les parecen así como, uff, ¿no? ¿Estás trabajando para ese tipo de clientes? Pues sí, afortunadamente. ¿Qué más? Nada, esto es todo lo que les tengo para hoy. Bueno.